Pues si os parece, vamos a ir empezando. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por venir. Voy a empezar presentando un poco y quiero primero hacer una pequeña introducción, ¿vale? Casualmente habíamos hablado con Chowi para venir a presentar este libro y surgió esta fecha porque era la que le encajaba. Sin querer, hemos caído en medio de una serie de actos de memoria histórica, con lo que nos parece muy interesante como que ha coincidido, ¿vale? Quiero decir que, bueno, el 20 de noviembre del 23, el gobierno de derecha extrema y extrema derecha de Aragón iniciaron los trámites para derogar la ley de memoria democrática de Aragón, con una clara tendencia fascista y de revictimización de las víctimas de la guerra, pues hicieron estos trámites. También quiero decir que otros gobiernos, tanto a nivel autonómico como estatales, desde la muerte del dictador, tampoco han hecho lo suficiente como para dignificar a las víctimas y que la verdadera labor se ha realizado desde las asociaciones memorialistas y desde la sociedad civil. En este territorio en el que estamos, en Cinco Villas, no se puede decir que hubo guerra, sino que en realidad hubo represión por el golpe de Estado y más de 600 personas fueron asesinadas en las primeras semanas tras el golpe de Estado. La represión se produjo a militantes de izquierda, militantes anarquistas también. Fue una represión también mucho hacia las mujeres y fue una represión que también fue como una venganza porque en la insurrección del 34, aquí tanto en Egea como en un Castillo, tuvo repercusión como, no así en otros lugares pero de Aragón, pero sí aquí en las Cinco Villas. La memoria histórica es muy importante, recordar lo que pasó, porque si no recordamos lo que pasó se puede volver a repetir, como estamos viendo actualmente. No quiero olvidarme, quiero más bien recordar a los 6 compañeros, 6 jóvenes antifascistas que están en la cárcel por acudir a una manifestación, por manifestarse contra el partido fascista de Vox. Y también hay que recordar a todo el pueblo palestino que está resistiendo al genocidio que están sufriendo por parte del Estado sionista nazi de Israel. Dicho esto, queríamos traer aquí al compañero Chowi, que ha sacado recientemente, o hace unos meses, un libro que nos habla de la memoria de la clandestinidad libertaria en Francia, en concreto de Manuel Huet, y es un personaje que, como dice, está en el ángulo muerto de la historia y que es importante sacarlo de ese ángulo muerto, poner el foco sobre él y sobre tantos otros y tantas otras que han luchado por la justicia social, por la libertad y por la redistribución de la riqueza. En definitiva, por la revolución social. Ya os dejo con Chowi y que nos va a contar todas estas cosas. Bueno, muchas gracias. Lo primero, pues agradecer a los compas de Egea y de los alrededores el haber contactado conmigo y el haberme llamado. Agradecer también al pueblo de Egea pues el tener este pedazo de sitio para explicar nuestras cosas relativas a la memoria y sobre todo agradeceros a vosotras y a vosotros pues que hayáis tenido el rato y las ganas para venir a escuchar un poco las historias de nuestra gente grande, ¿no? Siempre es de agradecer. Entonces eso, de primeras, gracias. Después, mostrar toda mi solidaridad y la de la gente de mi tierra también, que yo vengo de La Rioja, con los y las 6 de Zaragoza, por el rollo que tenéis aquí en Aragón, la verdad, con el fascismo. Nunca pensé que iba a estar medianamente contento de que
en Logroño y en La Rioja ganara el Partido Popular por mayoría absoluta y de esa manera nos libráramos de los plastas de Vox, ¿no? Pero bueno, mira, al final parece que, qué sé yo, que un mal menor o algo así. Bueno, me presento, soy Chogui, como os he dicho, vengo de La Rioja. Desde hace bastantes años llevo un proyecto de recuperación de memoria histórica basado sobre todo en la ideología libertaria y basado también en lo que fueron las personas del anarquismo de acción, como que se puede llamar, ¿no? Me he centrado sobre todo en la temporada de la guerrilla antifranquista, las redes de pasión en Francia y también la gente anarquista que actuó en la resistencia francesa. Bueno, para empezar, deciros que el proyecto es sin ánimo de lucro. Los libros se venden básicamente porque a la editorial les ha costado una pasta hacerlos y cuestan lo que cuestan. Ahora encima, pues ya sabéis, o sea, hay una guerra en Ucrania y sube el papel. Pero si ellos no hacen papel, bueno, da igual, todo sube, ¿no? El papel está carísimo y este libro que tendría que costar menos, pues cuesta 19 pavos, ya lo siento, pero es lo que hay. Ni cautivos ni desarmadas, tiene más o menos como dos patas importantes, ¿no? Una, por un lado, es el tema de investigación y búsqueda de esta memoria, ¿no? Todo empezó porque, bueno, yo militaba en un colectivo libertario de Logroño hace muchos años y nos llegaron unos libros de Virus hablando de Sabaté y de Facerías, dos de los guerrilleros libertarios como más conocidos, ¿no? Yo me los leí, aquello me pareció una película, de hecho ni me lo acabé de creer mucho porque me parecía un poco una flipada, pero es que además hablaba de mi pueblo. Yo soy nacido en el Prepirineo de catalán, en el Bergadá, una zona minera, y resulta pues que hablaba pues eso, de insurrecciones de los mineros anarquistas, de los guerrilleros anarquistas, y yo, ¿qué me está contando? A mí mi familia nunca me ha contado nada de esto. Bueno, empecé a preguntar y resulta que todo aquello que decían era verdad, ¿no? Empecé a investigar un poquito, empecé pues por los famosos, ¿no? Pues por los que os he dicho, Zafería, Sabater, Ramón Vila o Masana. Ramón Vila trabajó en las mismas minas que trabajaba mi abuelo y parte de mi familia. Y Masana, por ejemplo, es del pueblo donde nací yo, de Berga. Pero eso, a mí nadie me lo contó. Tuve que aprendérmelo por libros que me había dejado otra gente. Bueno, eso fue hace, pues no sé, como 25, 26 años. Desde entonces, pues he leído mucho, he aprovechado mis vacaciones por ahí porque yo no soy historiador, yo básicamente soy albañil. Trabajo en un pueblecito de la sierra y normalmente hago muros de piedra y suelos de piedra empedrados a la antigua usanza. Eso es lo que pagan mis letras y mi hobby, que es la investigación, ¿no? Eso. He leído mucho, he aprovechado mis vacaciones cuando iba a ver a mis amigos punkis de Holanda, pues aprovechaba 4 días para irme a Ámsterdam al archivo. Cuando voy a Madrid, pues lo mismo, o a Barcelona. Hago parte de mis vacaciones y lo otro lo empleo para esto, que eso, a mí es una cosa que me encanta y que sea mi hobby, creo que conseguirá que dure muchos más años. Llevo ya 20 y pico y espero que dure unos cuantos más. Si de esto sacara dinero para tirar yo para adelante, igual me hubiera aburrido hace tiempo, ¿no? Entonces, por ahora lo dejaremos en hobby, que a mí me funciona bastante bien. Después, desde hace, bueno, he hecho las entrevistas que he podido, por desgracia, pues el tiempo corre y eso, de la gente que actuó en la guerrilla, en la resistencia en Francia, pues nos queda poquísima gente. De hecho, de la guerrilla antifranquista libertaria, que yo sepa, nos queda nada más Joan Busquets, un catalán de la partida de Massana, tiene como 96 años, por suerte tiene muy buena cabeza y el físico le ayuda. Pero bueno, a ver lo que nos durará, ¿no? Los demás y las demás han ido desapareciendo. Y por un lado se nos va la memoria oral, pero por otro lado se nos han abierto, por un lado, los archivos policiales y militares, a los que antes no se podía acceder y ahora sí. Les puede gustar más o menos, ¿no? Pero puedes ir y puedes investigar. Y después también ha habido la suerte de que con Internet mucha gente ha empezado a colgar cosas referentes a su familia o referentes a cosas que sabía, cosas que se han mantenido ocultas durante muchos años. Ahora, por suerte, nos va llegando, ¿no? Lo que pasa con Internet, pues que necesitas mucho tiempo, porque me imagino que sabréis que lo que más nos gusta en Internet es copiar y pegar. Entonces, si el primero que pone una cosa ya no ha mirado mucho, pues puede poner una cosa que está mal y todos los demás vamos a ir copiando y pegando eso. Por suerte, si tienes tiempo, siempre llegarás a alguna página muy interesante con un montón de datos a los que igual no habíamos llegado hasta entonces, ¿no? Pero bueno, hace falta paciencia y tiempo. Y la otra pata de Ni cautivos ni desarmadas es la divulgación de
de todas esas cosas que voy encontrando con el tiempo. Entonces, por un lado, llevo un blog que se llama Ni cautivos ni desarmadas en la web del Salto, del periódico de Madrid. Es un periódico, básicamente, yo coincido en algunas cosas con ellos y con ellas, no en todo, pero sí que me parece que me saca un poco de mi gueto anarquista, me abre puertas y yo creo que, bueno, pues los dos nos retroalimentamos un poco de las cosas de la otra parte, ¿no? Empecé en el Diagonal, escribiendo unos textos pequeños. Después, cuando hicieron la web, me pasé a la web de Diagonal y después, desde el 17 o así, a la web del Salto. Eso, publico más o menos, empecé como los locos, con un juguete nuevo, cuando me dieron el blog. Empezaba metiendo 5 o 6 entradas al mes, pronto vi que se me iban a acabar las historias rapidito, así que desde hace unos cuantos años publico una mensual. Para sorpresa para mí soy bastante constante y solo he fallado eso, pues en 12 o 15 años he fallado 3 veces, lo cual me parece bastante alucinante, pero ahí voy. Y después, bueno, pues me dedico también a dar charlas de anarquistas en la guerrilla, falsificadores libertarios, el robo de la memoria, bueno, a colaborar con radios libres y podcasts que hay de gente interesante, ¿no? Pues mira, por darme un poco de flores y así, decir que este sábado sale un programa nuevo con la linterna de Diógenes, del profesor Arcadio, que es un máquina, o sea, es un tipo que sabe un montón de cosas y yo la verdad que cada vez que me llama, encantadísimo estoy. Colaboro con fanzines y con gente que a mí me resulta interesante, sobre todo ideológicamente, y después que tengan un plan, pues eso, pues sin ánimo de lucro y afinidad por la memoria, ¿no? Y desde hace unos meses, pues además de eso, ha salido el libro, ¿no? La verdad es que me está llevando a bastantes sitios, estoy conociendo a bastante gente, yo creo que van ya como por lo menos 20 presentaciones, se han agotado los 300 que salieron de primeras y ahora han salido otros 200 más y la verdad que estoy encantado, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la presentación de Ni cautivos ni desarmadas. Según empecé a ver que, bueno, descubrí la historia de web. Yo hace muchos años me compré la enciclopedia anarquista, que salen un montón de biografías pequeñitas de gente, ¿no? Y yo les voy poniendo notitas. O, bueno, una rayita si estaba en la resistencia, un puntito si estaba en la guerrilla, una M si fue miliciano o miliciana, F para fuguistas. Bueno, iba poniendo, pues ahí tengo mi índice de letritas, puntitos, X y cosas, y de repente un día, no sé qué mirando, pasé por Manuel Web y tenía, pues, no sé, si tengo 20 notas, igual tenía 15. Y dice, hostia. Digo, ¿cómo puede ser que este pavo esté en tantas cosas y no, o sea, primero no me haya dado cuenta y después que se hable tan poco de él? Dije, bueno, digo, voy a meterme como con más calma, ¿no? Digo, voy a buscar. Si encuentro poco, meto 4 o 5 entradas para el blog y si encuentro mucho, digo, pues igual tengo que quitarme los miedos de encima de escribir una cosa larga y lanzarme, ¿no? Y bueno, empecé a mirar y daba para un libro como este y de letra pequeña. La historia que según vi, que igual podía salir un libro, dije, ¡guau! Digo, yo con lo tonto que soy y las risas que me hacían eso de he venido aquí a hablar de mi libro, digo, si escribo el libro voy a empezar todas las presentaciones con he venido aquí a hablar de mi libro. Pues resulta que según se va haciendo el libro y todo eso, pues como que me doy cuenta de que aquello pues no es del todo mi libro, ¿no? Para empezar, la idea original, la persona que más hablaba bueno, la persona y la única que hablaba de Manuel Huet era Pons Prades, ¿no? El historiador y guerrillero anarquista, ¿no? Después dio la casualidad también que la persona viva que más o sea, que había tenido relación estrecha con él y que más conocía era Antonina Rodrigo. La idea había venido por los libros que os he contado, ¿no? De Sabaté, o sea, de Tellez y de Pons Prades. Y yo iba teniendo que hacer entrevistas, o sea, toda la información que sacaba me venía por otras personas, ¿no? Digo, bueno, pues sí, yo básicamente estoy recopilando, ¿no? Estoy recopilando una historia, sí que estoy sacando cosas nuevas, pero esto empieza a ser como una cosa colectiva. Bueno, pues cada vez iba viendo que me hacía falta la ayuda de más gente para escribir esto y ya cuando más o menos una vez estaba acabado, pues estaba yo súper contento y digo, joder, pues para la primera vez que escribo me ha quedado guay. Claro, se lo empiezo a pasar a gente conocida
para que lo corrija y lo lea, ¿no? Claro, empiezan a decirme, léetelo. Yo lo leía y digo, pues si se entiende, guay. No, no, pero no lo leas como lo tienes en la cabeza, léetelo como está escrito. Y ya cuando entendí aquello, digo, madre mía, si esto no se puede leer. Digo, esto es un sin Dios, o sea, frases larguísimas, sin puntuación, algunas cosas que yo entendía, pero el resto del mundo no. Claro, bueno, se lo pasé como a 5 o 6 personas para que fueran corrigiendo. Después, la gente que lo maqueta, la gente que lo edita. Y después, el mundo, las personas que lo compran, porque yo puedo hacer aquí un tochazo de la hostia hablando de las mejores cosas o de las peores, pero si no hay gente a la que le interesa, no sirve de nada, ¿no? Entonces resulta que aquello que supuestamente yo he venido aquí a hablar de mi libro, no, por desgracia, porque queda muy bien la tontada, ¿no? Pero al final he venido aquí a hablar de una historia comunal, que para mí resulta mucho más bonita, porque me ha ayudado un montón de gente y que se ha visto plasmado en esto, ¿no? Y eso, se jodió la tontada de presentación, pero después a mí me llena mucho más el venir a hablar de eso, de una historia en la que he contado con un montón de gente que me ha ayudado a sacar esto y que para mí es un objeto colectivo. De hecho, la firma en sí no viene firmado por una persona, viene firmado por Ni Cautivos ni Desarmadas, que es el proyecto, porque además, o sea, mi nombre es Valentín. Sigue habiendo gente en mi cuadrilla que no sabe cómo me llamo. Todas las cosas que firmo en el blog las firmo como Imanol. Imanol era el perro que vivía conmigo y que hacía todas las marchas montañeras y de maquis conmigo. Si pongo esos nombres, da un poco igual. Entonces, he firmado con Ni Cautivos ni Desarmadas, que es un proyecto que ya lleva, pues eso, cerca de 15 años, y que la gente sí que puede relacionar igual conmigo, ¿no? Y dentro de ese Ni Cautivos ni Desarmadas, para mí está toda esa gente que me ha ayudado a crear esto. Bueno, sigo. Ya voy a hablar un poco del libro, sea mío o de un montón de gente, ¿vale? El largo camino hasta el libro. Eso es, bueno, pues primero lo que os he contado, ¿no? De ver todas aquellas notas referentes a una persona. Y empezar a investigar, pero sin dejar de investigar pues todas las otras cosas, pues mis entradas que meto en el blog, mis colaboraciones, otro libro que estamos acabando ahora con Compas de Cataluña, etcétera. Bueno, lanzado a 1000 frentes, pero tratando de no olvidar ninguno, ¿no? Cosas curiosas, pues bueno, eso, el libro iba avanzando, me ha llevado a un montón de lados, me ha hecho viajar a Francia, me ha hecho viajar a Suiza, he conocido gente muy interesante, muchas historias interesantes que iban saliendo, que algunas dices, hostia, esto está sonando guay, pero a ver cómo, a ver si puedo conseguir más pruebas, ¿no? Porque, qué sé yo, o sea, yo podría aquí poner muchas cosas, pero hay que tratar de no solo de que suenen reales, sino de tener como una mínima base por detrás, ¿no? Y después, una de las cosas que me pasó, no fui capaz de conseguir contactar con la familia. Conocí a gente que había estado con UED, por suerte eso, conocí a Antonina Rodrigo. Antonina Rodrigo, por si no sabéis quién es una escritora feminista, republicana y bastante anarquista, era la compañera de Eduardo Pons Prades, del guerrillero y escritor, y dio la santa casualidad de que Eduardo, Antonina y Manolo Huet estuvieron viviendo juntos unos años en Perpiñán. Manolo Huet estaba ya mayor, un poco enfermo, y Antonina, sobre todo, pues básicamente lo cuidaba. Y ella, pues, me contó un montón de cosas. Al principio fue difícil, porque Antonina, ha escrito no sé cuántos libros. Entonces yo fui a una presentación suya, pues a tratar de, pues eso, o de hablar con ella o de quedar con ella, ¿no? Claro, Antonina es una escritora como bastante reconocida, entonces la charla, o sea, el sitio estaba lleno y cuando se acabó la charla, imaginaros una fila enorme de gente o que quería que le firmara el libro o quería hablar con ella o no sé qué. Yo me quedé al final, pasó un montón de rato y al final ya, claro, cuando llegué yo, ella estaba más que harta ya de todo y no quería más que irse a su casa. Así que le dije, bueno, pues tal y cual y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esto me pasó durante 2 o 3 charlas y yo creo que a la tercera ya se acordaba de quién era yo y me dijo, mira, dice, yo los sábados voy al Raval desde hace muchos años porque iba con Eduardo a tomarme un cafelito a esta vaquería, ¿no? Dice, y después me voy a hacer compras por el Raval. Dice, así, que si te apetece venir a comprar conmigo, tengo toda la mañana para ti. Dije, hostia, digo, tú tranquila, que cada vez que vaya a Barcelona me voy a comprar contigo al Raval. Y así echamos unos cuantos sábados, empezó contándome cositas y acabamos siendo amigos y acabó contándome cosas
Decía, madre mía, pero esto... No, esto no lo cuentes. Ah, vale. Digo, hostia, pues... Bueno, acabó siendo una relación muy interesante, ¿no? Eso, ahora Antonina ha vuelto a su ciudad natal, que es Granada, y hace un montón de tiempo que no la veo, pero bueno, gracias a ella. Ella me dijo, pues Manolo tuvo una hija con la que tenía mala relación y esa hija tuvo 2 hijas más, ¿no? 2 nietas de Manolo. Dice, ni te preocupes de hablar con ellas, no quieren saber nada de su abuelo ni te van a contar nada, así que te ahorras un viaje a Francia. Dice, bueno y malo, ¿no? Digo, porque se me ha jodido la conexión familiar, digo, y va a ser mucho más difícil para mí. Bueno, cuestión, con el libro ya en la calle, no sé cuántas presentaciones hechas, hago una presentación en Madrid, en la Fundación Anselmo Lorenzo, la graban en vídeo y la cuelgan en YouTube. Pues a los pocos días me llega un correo de la editorial diciéndome, nos ha escrito la familia de Manolo Huet. Digo, ¿qué me estás contando? Bueno, total que me pongo en contacto y resulta que había una hermanastra a la que yo no fui capaz de llegar. Esa hermanastra había vivido en Barcelona, su familia seguía viviendo en Barcelona y hay ahora 2 sobrinas carnales de Manolo Huet y los hijos de una de ellas que estaban posiblemente tan encantadas y encantados como yo de ponernos en contacto. Bueno, antes les contaba a ellos, ¿no? Digo, Manolo Huet fue un tipo atracador de bancos, metido en las redes de evasión, saboteador, elimina a gente. Digo, cuando estuve con la familia les dije, no sé si os va a gustar, o sea, es una lectura dura para la familia, porque el tipo es un personaje muy interesante, pero es un personaje duro. Digo, entonces, bueno, eso, yo que lo sepáis. Y la verdad es que por ahora o sea, las reuniones que hemos tenido han sido muy interesantes y la familia está tan contenta como yo de, pues no sé, de ver un poco honrada y legitimada pues la memoria de un familiar suyo, ¿no? Eso. Bueno, al final, como os he dicho, todo esto sale de Tellez y de Pons y Prades. Y bueno, y una cosa que llevo tanto con el blog como con todas las cosas que hago es que siempre me ha gustado mucho, igual que empecé pues siguiendo a los anarquistas estos más famosos, ¿no? Sabaté, Facerías o así. Una vez pasado ese primer tirón, siempre me ha interesado la gente desconocida. Tanto hombres como mujeres, las mujeres mucho más difícil de buscar porque su memoria está doble o triplemente enterrada, pero eso, he tratado de rascar las historias de la gente que no estaba por ahí. Entonces, para empezar, el ángulo muerto. ¿Por qué el ángulo muerto? Porque Manuel Huet está en todas, pero no sale. Está en muchos sitios, o sea, bueno, ahora cuando os hable más específicamente de capítulos y de cosas del libro, vais a ver, está con muchos de esos anarquistas conocidos haciendo cosas que generalmente nos suenan más o menos a buena parte de la gente, pero nunca figura. No salen fotos, no sale su nombre, siempre en el ángulo muerto, ¿no? Pero después cuando rasca resulta que sí que estaba. Bueno, pues este libro habla de Manuel Huet, todo lo que he podido rascar, me habré dejado, no sé, yo creo, conociendo mínimamente al personaje, si este libro ha salido así, si supiera de verdad las cosas, saldría un libro así, ¿vale? Es otra cosa que hemos hablado antes, si toda esta gente fuera inglesa o americana, estaríamos bombardeados a series, películas, libros, etcétera, porque son vidas de aventuras, muchas veces aventuras más o menos desgraciadas, ¿no? O sea, con un principio o un final malo, pero unas historias de la hostia, ¿no? Bueno, pues por suerte, eso no solo se habla de Manuel Huet, sino que se habla de un montón de gente desconocida, y a mí es una cosa que como diría nuestro gran putero y ladrón, me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Pues eso. Pues eso, he sacado, al final hay un listado de los nombres que salen en el libro. Estoy bastante contento pues eso, de haber podido devolver X nombres a la luz, ¿no? Aunque no sea más que para hablar 3 líneas o 4 sobre esas personas, ¿no? Pero, o sea, hicieron cosas alucinantes y me parece alucinante, pues eso, poderles devolver un rayito de luz, ¿no? A sus memorias. Y bueno, ya después de todo este chapón que os he soltado, voy a hablar del libro. Bueno, empezamos por Manolo Huet.
Es un tipo que nació en Ayora en 1907 o 8, un pueblecito de Valencia, y aquí ya sale la primera duda, Manuel Huet, el murciano. No, murciano, digo, si este tipo es es de Valencia, ¿por qué el murciano? Bueno, yo al principio tenía un montón de dudas, ¿no? Que algunas he conseguido resolver y otras muchas no. Y espero que venga alguien detrás con más ganas, con más cabeza que yo y con más fuentes y consiga resolverlas, ¿no? El murciano, ¿por qué? Pues al final, muchas veces, muchas de estas dudas, si tiras a la respuesta sencilla, son las que te solucionan la vida, ¿no? ¿Por qué era el murciano? Pues porque básicamente en Cataluña había un montón de murcianos metidos en los grupos de acción. Bueno, Murcia era un territorio pobre y durante los años 10, 20 y 30, mogollón de gente emigró a Cataluña. Había hasta un tren que respectivamente se llamaba el Transmurciano, ¿no? Cataluña trató con bastante racismo a toda esa emigración murciana, pero por aquella época la CNT estaba expandiéndose y creciendo y la CNT abrió los brazos a aquella inmigración murciana. Entonces, hubo muchos murcianos y murcianas que se metieron en grupos de teatro, en grupos naturistas, en la escuela moderna, y hubo otros muchos y muchas que se metieron en los grupos de acción. Entonces, cuando tenías problemas con la policía, si tu mote era el murciano, la policía pues lo tenía más difícil para llegar a ti. ¿Por qué? Porque había muchos y muchas que estaban en el rollo ilegal, ¿no? Bueno, primera cosa. Después, Manuel Huet, como muchos y muchas anarquistas de aquella época, una persona antibelicista. Tuvo la mala suerte de nacer en una época mala. Primero le tocó la mili en Marruecos, primera guerra. Después le tocó la guerra civil y después le tocó la guerra mundial. 3 guerras para un antibelicista como él y como tantas personas más que hubo en aquellas épocas pues eso, tanto en grupos libertarios como en grupos comunistas como en grupos socialistas. Bueno, no sé si tocará hoy, porque a veces lo hago y otras veces no. A veces critico bastante tanto a los comunistas como a los anarquistas. Nunca es a la gente de base, ¿vale? Siempre es a las cúpulas, que básicamente para mí son los que hicieron y las que hicieron bastante mal en sus respectivos partidos o sindicatos. O sea, eso, si me oís criticar partidos o sindicatos, siempre es a la cúpula, no a la base, ¿vale? Bueno, Manolo Huet, cuando volvió de la mili, volvió a Barcelona. Bueno, emigró de Valencia con poquitos años, emigraron a Barcelona, él, su padre y su hermano, y se fueron a vivir al Poblenou. El Poblenou era un barrio ultraindustrial y con mucha militancia anarquista, y con bastante militancia anarquista de acción también. De hecho, después en el Poblenou vivirán Jover, Ascaso, Durruti, pues bueno, estos nombres conocidos, ¿no? Del anarquismo un poco más de acción. Era taxista de noche y taxista de noche en el Raval, el barrio chino de Barcelona. O sea, un sitio pues para conocer a muchas perlas y a muchas personas interesantes, ¿no? Después también se decía que si tú tenías problemas con la policía y conseguías llegar hasta el Raval, pues básicamente la mitad de los problemas te los habías quitado porque siempre iba a haber posiblemente una puerta que se abriera y pudieras meterte dentro y la policía no te pillara, ¿no? Bueno, Huet se mete en los grupos de acción de la FAI y de la CNT. Son años convulsos, no son los años de plomo de los años 20, pero los años 30 hubo mucha mandanga en Barcelona. Había huelgas salvajes, bueno, la patronal catalana era de extrema derecha y no quería perder la más mínima de las condiciones favorables que tenía. Entonces, pues, bueno, fueron años de tiroteos, explosiones, sabotajes, asesinatos, etcétera, bastante a manta. Eso, Huet se mete en los grupos de acción y en la parte como taxista, pues bueno, los taxis siempre fueron una cosa bastante utilizada por CNT. Primero para dar los palos, ¿no? Los golpes económicos que daba CNT. El dinero siempre hizo falta y siempre va a hacer falta después para darle a un juez y que te caiga una pena menor, para que el vigilante o el de las fronteras mire, o sea, salga a echarse un café o se fume un cigarro, para la prensa confederal siempre deficitaria, para toda la gente que había en las cárceles y sus familias que estaban fuera. O sea, siempre hizo falta mucho dinero. Los taxistas, ¿qué hacían? Pues muchas veces, si el taxista era de CNT, se usaba ese taxi como si hubiera sido robado. Pero si no eran de CNT los taxistas, pues eso, al taxista se le dejaba en un punto y se le decía, mañana a tal hora vas a tal sitio y ahí vas a tener el taxi. El 90 y tanto % de las veces
al día siguiente ahí estaba el taxi y muchas veces con la carrera apagada incluso. Si había tiroteos y pasaba algo, pues no, pues igual el taxi aparecía en otro lado, ¿no? Pero bueno, eso se utilizó mucho. ¿Para qué más se utilizaban los taxistas? Pues porque por aquella época, pues todos estos grandes empresarios, los jefes de policía y así, que entre sus costumbres tenían las de tener varias amantes, no podían ir en el coche oficial a ver a sus amantes. Entonces tenían que pedir un taxi. ¿Qué pasaba? Pues que cuando esos taxistas a veces eran de los grupos de acción o eran cercanos, pues, oye, está Martínez Anido en no sé qué calle y va a estar por lo menos una hora. Pues igual la primera vez no pasaba nada, pero la segunda o la tercera que iba ahí, según el taxista, llamadita. Y pues eso, pues algunos de los grandes empresarios o de los policías que se distinguían en la represión fueron eliminados de esta manera, ¿no? Gracias al uso de los taxis. Bueno, eso, los años 30. Manol Huet era del Sindicato del Transporte, un sindicato bastante potente en Cataluña y en Barcelona. Y, por ejemplo, pues un poco para ver, bueno, ya sabemos todos y todas que ha cambiado mucho el aspecto, ¿no? Ahora a veces nos podemos dar con un canto en los dientes si tenemos una huelga general de 4 horas o de 8. Bueno, de hecho ya veis cuánto tiempo hace que no tenemos una huelga general. Bueno, en aquellas épocas, por ejemplo, hubo una huelga del transporte en Barcelona en los años 30, muy heavy, que implicó a muchos más sectores de la sociedad y así, que empezó en el año 33 y entre subidas y bajadas de tensión, temporadas más o menos fuertes y eso, duró hasta el principio de la Guerra Civil, ¿vale? O sea, y después pues cada uno iba jugando sus cartas, ¿no? La patronal despedía no sé cuántos. Venga, pues huelga salvaje, piquetes, etcétera. Vale, la patronal cogía y metía, por ejemplo, policías en los tranvías, o militares, o al somateno, sí. Pues se hacían grupos de acción, se asaltaban estos tranvías, se bajaba tanto al conductor como al policía que hubiera de turno, si tenía que ser a tiros, se prendía fuego al tranvía y venga, cuesta para abajo, que Barcelona tiene muchas cuestas aún. Bueno, una espiral bastante heavy de, bueno, pues eso, en ciertas plazas había puestos armados con ametralladoras pesadas de la Guardia Civil, pepinazos explotando en ciertos sitios, en garajes tal y cual, hasta que llega julio del 36. Cambia la tortilla, ¿no?, de lado y toda la gente que se había más o menos destacado un poco en el esquirolaje de la huelga, recogen los comités de huelga de la CNT y se los pelan. Después llega el 39, vuelve a cambiar la tortilla, toda la gente que se había distinguido en la lucha sindical, coge Franco, los detienen y los fusilan, ¿no? Bueno, huelgas, pues como ya veis, un poco diferentes a las de ahora, ¿no? Bueno, eso, el ángulo muerto, cosas en las que participa Huet que básicamente no se sabían, ¿no? Por un lado, en uno de los textos de Pons Prades, que hay muchos editados, pero hay algunos que no lo están, leí que Manol Huet había sido a temporadas chofer del Grupo Nosotros. Grupo Nosotros, continuador de los Solidarios, pues eso, donde están pues, todos estos nombres anarquistas conocidos, ¿no? Digo yo, madre mía, ¿cómo puedo yo corroborar esto? Bueno, me leí todo lo que pude, que encontré por un montón de lados sobre el Grupo Nosotros, ni palabra. Y después, a veces, cuando hacía entrevistas, pues yo tenía un listado de preguntas enorme, que el 90% de las veces no me respondían, ¿no? Pues o porque no sabían o porque no se acordaban o por lo que fuera. Pero bueno, yo las soltaba todas y si sonaba la flauta y me respondían algunas, pues perfecto. Y en Francia, hablando con Enric Melik, que había sido guerrillero y pasador de personas por la frontera, pues eso, empiezo a soltar la chapa con todas las preguntas aquellas. Y, oye, pues mira, he leído que Manolo Huet, había sido chofer del Grupo Nosotros. ¿Tienes tú alguna noticia de ello? Y me dice, ¿tú sabes quién era Juan Cazorla? Digo, Juan Cazorla, digo, el que fue guerrillero, que le llamaban Anton Mix, y así. Dice, sí, ese. Dice, yo he estado hablando con Juan Cazorla de ese tema. Digo, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, pues por lo menos él lo decía. Así que digo, bueno, pues yo lo voy a dejar, no voy a ponerlo como una seguridad, pero sí que lo voy a poner en el libro como una posibilidad, ¿no? Digo, por un lado me ha llegado de una fuente escrita, por otro lado me ha llegado de una fuente oral, o sea, por dos lados diferentes. Digo, lo pongo como posibilidad. Después, los hermanos Badía, el asesinato de los hermanos Badía. Bueno, catalanistas, pero más cercanos al fascismo que al obrerismo, antianarquistas totales.
Miquel y Josep, uno fue jefe de la policía de la Generalitat. Eso, básicamente los escamots de Estat català servían más para reventar huelgas que para otra cosa, ¿no? Y eran antiobreristas y sobre todo antianarquistas. Bueno, que a Miquel Badia, por ejemplo, él mismo se llamaba a sí mismo Capitán Cuyons, el Capitán Cojones, que dices, bien empezamos, ¿sabes? O sea, aquí tenemos a un machote. Vale. Bueno, pues resulta que un día en uno de los archivos, eso es otra cosa curiosa, el archivo para mí era el sitio donde menos me esperaba yo, que me iba a dar como un subidón de adrenalina y me iba a dar ganas de dar gritos, ¿no? Yo digo, eso me puede pasar mucho más en un concierto, en una manifestación o en algún sitio, pues como un poco más movido. Pues de repente un día leyendo en el archivo del Pabellón de la República ahí en Barcelona, me leo una cosa de estas inéditas de Pons Prades y tenía como un libro con, como él le llamaba, episodios nacionales o así, que no llegó a escribir, y ponía un resumencito de los capítulos, ¿no? Y vi que había uno de los hermanos Badía, digo, va, voy a leerme este resumencito a ver qué pone. Y pone, pues según el taxista barcelonés MHP, digo, MHP, Manuel Huelpiera, digo, no me jodas. Dice que fue chofer durante la ejecución de los hermanos Badía, digo, ¿qué me estás contando? Pero después también ponía, fue realizado por el sindicato de la madera. Digo, no fue realizado por el sindicato de la madera, fueron los del metal, fueron Justo Bueno y su gente, ¿no? Digo, bueno, digo, me lo apunto, porque después sí que estuve mirando también y que Justo Bueno, no sé si era Martínez Ripoll, sí, pues, o sea, había como 3 o 4 personas que estaba bastante clara su participación, pero no se ponían de acuerdo en la participación del chofer. Digo, pues mira, bueno, es otra cosa de las que yo no lo doy como seguro, pero lo pongo como una alternativa. Digo, y después, o sea, Huet era de los que no hablaba nada de sus cosas. De hecho, esto lo tiene aquí apuntado Pons Prades, ni siquiera lo ha editado. Digo, puede ser, digo, ahí queda. Bueno, pasan estos años, bueno, eso, los hermanos Badía se tuvieron que exiliar porque fueron de más de chulos y arrestaron a un abogado durante uno de los juicios. Y al final, o sea, una vez los expulsaron de la policía, claro, ya sin la protección policial se exiliaron a Francia porque sabían que los grupos de CNT o de la FAI se los iban a pelar. La historia es que cuando gana el Frente Popular las elecciones del 36, vuelven. Y bueno, duran en Barcelona como mes y pico, porque efectivamente va un grupo de acción de la FAI y los elimina. Bueno, se llega a la guerra civil. Manolo Huet supuestamente está en la calle Pujadas del Poblenou, donde están de reunión, pues eso, Durruti, Jover, Ascaso, García Oliver, etcétera, ¿no? Como encargado de los transportes. Participa en los combates contra la sublevación fascista del 36 y en vez de irse después con las columnas, él como valenciano lo que hace es irse a Valencia. Valencia se había quedado en una situación de un poco de parón, ¿no? Ni los militares salían de los cuarteles, ni la milicia tenía, ni los milicianos y milicianas tenían la fuerza y el armamento suficiente para entrar, y entonces estaba todo como un poco parado. Cuando Madrid y Barcelona se aclara la situación, mandan trenes con gente armada y con más armas. Pues Manolo Huet es uno de los que va para Valencia pues a apoyar, ¿no? Y Valencia pues queda del lado republicano. Después había noticias de que había participado en el grupo de los Nanos de Eroles, que era más o menos como una especie de policía anarquista que había en aquellos primeros meses. Yo no he encontrado nada de eso. Y lo que sí que he encontrado es que en octubre, o sea, no mucho después de empezada la guerra civil, estaba en Aragón con la columna Durruti como milicias del transporte. Y que lo llaman a Barcelona porque uno de los contactos que había hecho mientras era taxista en el Raval había conocido a un periodista francés y bueno, este periodista francés le había dicho, mira, tengo que mandar un reportaje bastante intenso sobre la situación en el Estado español y me gustaría ir a diversas ciudades, podría alquilar tu taxi a ti como conductor, pues eso, para unas semanas. Bueno, acordaron un precio, le pareció bien y se fueron. Acabaron haciéndose amigos y aquel taxista y aquel periodista, pues resulta que acabaron siendo, por un lado, pues un anarquista de acción de los grupos de la CNT y el otro un espía del servicio secreto francés. ¿Hasta dónde se contaron? No lo sé. Pero en octubre del 36, Huet se va a ir a ver a ese espía francés para comprar armas para la CNT. Van a hacer 3 pasos de armas, el primero por los Pirineos,
simplemente con los taxis de algunos cenetistas y remolques. El segundo ya lo van a hacer por mar, que después Huet se va a aficionar a esto de los pasos por mar. Y el tercero lo van a hacer por la frontera de Puigcerdá, que es donde estaba el Cojo de Málaga y que era una de las fronteras que controlaba la CNT y la FAI. Bueno, después con la militarización de las milicias va a acabar en un regimiento de transportes, va a luchar en la batalla del Ebro y, bueno, y poquito antes de acabarse la guerra civil lo vemos primero transportando niños de orfanatos a Francia, transportando heridos también a Francia y en una de las vueltas lo paran en la frontera, lo paran guardias republicanos y le paran a él y a todos sus camiones. Y los tienen como una semana parados sin darles noticias. Resulta que al final para lo que los querían era para trasladar el tesoro nacional. El tesoro, que algunos camiones fueron de oro, pero sobre todo eran obras del Prado, obras de arte, ¿no? Muchas pinturas, algunas esculturas, etc. Al principio todo eso había ido a Valencia, después había ido subiendo hacia Cataluña y ahora estaba pues, en el Castillo de Figueras, en la mina Canta de la Vallol, que estaba muy cerquita de la frontera. Así. Claro, yo cuando lo vi dije, hostia, digo, porque encima en la compañía de Huet había varios de los que habían sido compañeros suyos de los atracos de los años 30. Digo, que le den un camión de oro, que esto va a ser buenísimo. Pero no, claro, Negrín tonto no era. Y esos camiones del oro los pasaron pues comunistas, ¿no? Del PCE que tenían, de los que estaban seguros. A Huet le tocaron obras del Prado y así, y claro, esto ya era finales de enero, principios de febrero del 39, o sea, con las carreteras completamente desbordadas de gente que huía de Cataluña, invierno, la aviación italiana bombardeando y ametrallando, y eso, imaginaros, pues o sea, militares, civiles, mogollón de gente herida, gente mayor, criaturas, o sea, las carreteras completamente copadas y camiones pasando cajas que no se sabía lo que eran. A Huet le pararon varias veces el camión, diciéndole, oye, haz el favor de tirar esas cajas y monta gente herida, monta gente mayor, pues monta gente que le hace falta, ¿no? Mucho más que a esas cajas ir en camión. Bueno, Huet debía tener labia, pues porque eso, todas las veces que los pararon se subió y les contó, ¿no? Dice, oye, pues esto, pues lo creáis o no, resulta que es una cosa que es de todos, aunque nunca nosotros la vamos a poder básicamente ni observar, ni por supuesto poseer, pero resulta que es las obras de arte de este país y que resulta que supuestamente es un poco de todos. Bueno, no sé muy bien cómo se lo contaría, pero esas obras de arte al final llegaron a Le Boulou, a la primera estación de tren francesa, y de ahí a Ginebra. Y en septiembre ya, bueno, se las devolvieron al franquismo, ¿no? Que fue, a partir de entonces fue cuando empezaron a faltar cositas. Pero bueno. Bueno, esto es una cosa curiosa también. Yo a veces cuando leía los libros de Tellez o de Ponzán, hablaban de espías. Y decía, madre mía, ¿de dónde habrán sacado esta gente papeles de espías? O historias de espías, ¿no? O sea, ¿cómo llega una persona normal a enterarse de cosas de espías? Pues resulta que yo al final en este libro hablo de espías y tengo papeles de espías. Claro, al final no hay como meterse mucho en una historia, empezar a rascar y eso, claro, ya os he dicho, el periodista este que después fue espía era el padre. No solo se hizo muy amigo de Huet, sino que después va a ser uno de los encargados de dirigir al grupo de Ponzán y sus libertarios y libertarias, ¿no? de la red de evasión Ponzán. Y después estuvo ayudando a la gente que estuvo metida en esta red durante muchos años después, porque algunos de ellos pues seguirían haciendo atracos y cosas en los años 50 en Francia y el padre seguiría cuidando de ellos, ¿no? Aunque ya no estuviera metido en los servicios secretos. Pues bueno, pues sorprendentemente a mí también me han llegado papeles de espías y le pondré cara de tonto, me imagino, al siguiente que venga detrás de mí, ¿no? Bueno, eso, y aquí sale, pues eso, un personaje un aragonés, aunque había nacido en Asturias, siempre vivió en Aragón, Francisco Ponzán Vidal, un personaje interesantísimo, ¿no? Un discípulo de Ramón Acín, que fue quien lo introdujo más o menos en las ideas libertarias y, bueno, ya para empezar era el encargado de los transportes del Consejo de Aragón, o sea, ya era un personaje interesante, era maestro, ¿vale? Cuando Lister desmonta pues, las colectividades y así, Ponzán se tiene que meter a una de las unidades anarquistas y se mete en el Grupo Libertador. El Grupo Libertador era un grupo básicamente libertario de los que actuaba en la retaguardia enemiga, ¿no? Que habían empezado pues, sacando gente de Zaragoza y de otros lados
y que, bueno, tanto conseguían información como hacían sabotajes, pero eso, muchas veces actuando en la retaguardia enemiga. Cuando tienen que pasar a Francia, pues, por ejemplo, ya lo van a hacer también de una manera diferente. O sea, los franceses requisaban las armas de las unidades republicanas, ¿no? La gente del Grupo Libertador, antes de llegar a la frontera, va a enterrar las armas. Va a enterrar las armas para usarlas pues lo antes posible, cuando puedan volver a utilizarlas, ¿no? Los van a meter en el campo de Vernet. Bueno, como sabréis, me imagino, el recibimiento francés a toda aquella masa de gente, la verdad es que se esperaban menos, pero bueno, fue desastroso. Los metieron en campos de internamiento, que les podemos llamar tranquilamente campos de concentración. Muchos de ellos al principio básicamente eran alambradas y gente que vigilaba las alambradas, no había absolutamente nada más. No había cocinas, no había baños, era invierno, una parte de esos campos eran las propias playas, con la otra montana, la humedad, un desastre. Vaya, tiempo después, la propia gente que estaba encerrada allí fueron construyendo pues un poco mejoras, ¿no? Pero bueno, hay fotos bastante conocidas de eso, de haces un hoyo en la arena de la playa, la maleta que llevas te la pones de almohada y con la manta te tapas. Y eso es todo el refugio con el que han colaborado el Frente Popular Francés, que eran los que mandaban en aquella época, ¿no? Bueno, por suerte, tanto Huet, por ejemplo, gracias a sus camiones, ya que era un buscavidas, directamente se fue a París a hablar con Marianet y a ver a dónde lo mandaron, que lo mandaron a Sete, un poquito más arriba de Perpiñán, para intentar sacar gente por barco. Y Ponzán lo mandaron a Vernet. Eso, Vernet era un campo de especial seguridad, era donde estaba la 26 División, la antigua columna de Urruti, donde estaban las brigadas internacionales y donde había alguna de las unidades que los franceses consideraban más peligrosas del Partido Comunista. Gracias a un comunista, Ponzán va a salir de ahí, lo contrata para trabajar, Jean Benazet, era un tipo pues que se va a meter muy pronto en la resistencia, van a ir sacando a los demás miembros del grupo y van a crear pues la primera red de evasión. Al principio era para evadir gente del Estado español hacia Francia, o sea, en dirección sur-norte, ¿no? Eso, había mucha gente metida en campos de concentración y en cárceles que con un poco de dinero o con avales falsos se podía sacar. Entonces empiezan a falsificar todo lo que pueden para sacar gente y a enviarla a Francia. La CNT no colabora monetariamente, bueno, les dan una miseria y además tampoco colabora con X planes que tanto Ponzán como Juanelo así tenían preparados un poco para... Pues sí, hemos perdido la guerra, pero no hemos perdido todo, ¿no? Aquí seguimos. Bueno, eso, van a ir sacando gente de los campos al ritmo que pueden, pero bien. Claro, a perro flaco todos son pulgas. Mayo del 40, los alemanes no tienen otra idea que meterse en Holanda, en Bélgica y después en Francia. Aquel ejército francés tan supuestamente poderoso les dura 40 días a los alemanes. Y aquellas redes incipientes que iban de sur a norte, de repente van a cambiar. Se van a crear muchas más, van a estar apoyadas a partir de ahora por los servicios secretos de un montón de países, ¿no? Sobre todo de los países aliados. Todos los partidos y sindicatos españoles van a colaborar en diversas redes. El mundo libertario lo va a hacer en varias, pero bueno, al final la red más famosa va a ser la red Ponzán, que va a ser parte de X redes, ¿no? Va a ser parte de la belga Sabot, va a ser parte de la Pato Leary inglesa, que va a ser posiblemente la más conocida, ¿no? Y eso, y ahora el rumbo cambia. Estos servicios secretos, por un lado, van a dar dinero a la gente que colabore en las redes para pagar por las personas que pasen, van a armar a las redes, van a conseguirles papeles falsos y no solo eso, sino les van a enseñar a falsificar y les van a dotar de laboratorios de falsificación, que está muy bien. Que de hecho, por ejemplo, con la Pato Leary, uno de los colaboradores va a ser otro insigne, va a ser Agustí Centelles, el famoso fotógrafo catalán. Y bueno, y en el año 41, que hay, bueno, están las redes saturadas de sus pasos por Pirineos, Ponzán se entera de que hay unos anarquistas catalanes en el puerto de Sete que están sacando gente por mar. ¿Quiénes son estos anarquistas catalanes? Pues resulta que uno de ellos es Manuel Huet. Lo llama a Toulouse y le
bueno, le comenta a ver si le interesa formar parte de crear una antena marítima. Wade le dice que sí, pone los medios que ya tenía a su disposición y eso, y bueno, la antena marítima va a durar hasta el 43, que la Gestapo los descubre. Hasta entonces, o sea, del 41 al 43 van a sacar entre 700 y 800 personas, lo cual es bastante. Y la red Patoliri, entre el 41 y el 44, va a sacar entre 2.500 y 3.000 personas, que va a ser una de las redes, pues eso, más importantes y que más gente va a sacar, ¿no? A Wade bueno, una vez los descubren, lo mandan por medio de la resistencia, lo hacen pasar como francés, a él y a Conchita, a la que era su compañera entonces, y los mandan a Austria a esconderse, a trabajar como trabajadores del servicio obligatorio de trabajo que los alemanes les habían mandado a los franceses, ¿no? Lo mandan a Viena, que es un sitio donde me imagino pasar bastante desapercibido, porque es mandarlo casi al corazón de la bestia, ¿no? Y allí con grupos de franceses van a meterse en fábricas y van a tener unas redes de sabotaje bastante interesantes. Y también, pues, cosas curiosas, ¿no? El otro día que estuve con la sobrina de Huet, me dio fotos y bueno, y una de las fotos, que era el hermano de Huet, pues santa casualidad, ¿no? El hermano de Huet, que yo no tenía casi noticias de él, resulta que sale durante el año que está Huet en Viena, hay una foto que se hace él en Viena. Digo, vaya por Dios. ¿Sabes? O sea, ya tenemos unos cuantos hilos más de los que tirar, porque de turismo no iba. ¿Quién lo había mandado? Lo había mandado la CNT, lo había mandado la Resistencia Francesa, ¿a qué lo había mandado? Bueno, pues unas cuantas cosas nuevas de las que tirar. Bueno, una cosa que siempre suelo comentar, tanto en las charlas que hago de la guerrilla anarquista, falsificadores, en el libro, es el tema de género, es el tema de las mujeres. Siempre cuesta mucho más escarbar en la memoria femenina que en la masculina. Y después, aparte, los tíos colaboramos básicamente lo justo en desempolvar esta memoria femenina, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en el tema de la guerrilla, a nivel de enlaces y de puntos de apoyo, la cantidad de mujeres era bastante parecida a la de hombres, ¿no? O sea, básicamente casi un 50% de enlaces eran femeninos y muchas veces además más involucradas que los hombres, ¿no? La historia es que ya cuando los puntos de apoyo, los enlaces eran descubiertos o descubiertas, ya se actuaba diferente. Si la persona descubierta era un hombre, normalmente se subía al monte y se integraba en la guerrilla. Si el enlace descubierto era una mujer, en vez de subirla al monte, que pasó algunas veces, pero casi nunca, lo que se hacía era se la llevaba a otra provincia y se la escondía en algún sitio de más o menos de confianza, ¿no? Después, aquí da igual anarquistas que comunistas, las excusas eran completamente peregrinas y las más machistas que os podáis echar a la cara, ¿no? No, pues es que si hay mujeres en la sierra, a los hombres se les pistan, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues las típicas tontadas de ahora. Si ahora seguimos teniendo bastante machismo en espacios críticos, agresiones y cosas de esas, pues imaginaros hace 80 años, ¿no? De hecho, por ejemplo, Manuel Webb tiene una memoria que es bastante reseñable en muchas cosas, pero cuando llegas al género, la caga, como la cagamos todos, ¿no? Su mujer se quedó en Barcelona y su hija, que estaba bastante enferma, que no se podía mover. Básicamente las dejó abandonadas hasta el año 47 o así, que ya se las lleva a Francia. Pero mientras tanto, bueno, yo era una cosa que la verdad me la chiflaba bastante, si tenía aventuras amorosas o no. A ver, yo soy del pensamiento de que si tú tienes, o sea, si tú lo hablas todo francamente con tu pareja, pues tener amor libre o no, pero siempre que sea una cosa apalabrada, ¿sabes? Pero lo de, o sea, somos súper solidarios con todos nuestros compañeros, súper revolucionarios, no sé qué, pero después tú te quedas en casa fregando y cuidando de la familia y después yo tengo las amantes que quieras y tú no me jodas. Bueno, pues la caga bien cagada, como tantísimos anarquistas, ¿vale? Al final, eso, por ejemplo, una de las enlaces potentes de la red, la que enlazaba la antena marítima con la red Ponzán, Conchita, pues fue su amante durante estos años en Francia. Es curioso porque Conchita fue también a Austria, él no lo cuenta. O sea, él va contando las cosas como eso, quedando bien, ¿no? Pero luego dices. Y después, por ejemplo, en el libro de Neus Català, que sale el testimonio de 50 mujeres que participaron en la resistencia a Francia, sale Conchita, que dice, hostia. Bueno, pues el testimonio lo cuenta Manolo Huet.
y según Manolo Huet, Conchita muere por unas heridas que había recibido durante la liberación de París, pues que alguna se le infectó y murió pues unos meses después, ya en el 45. Bueno, pues la historia es que en una entrevista que tuve en Montpellier me dijeron que Conchita estaba embarazada de Manolo Huet y murió en el aborto. Pero bueno, pues esas cosas que no se cuentan, ¿no? Pero al final, eso. He tratado de sacar todas las mujeres que he podido. De hecho, hay una cosa interesante. Mi compañera que se llama Alicia, que es dibujanta, entre otras muchas cosas. Bueno, por supuesto, si buscáis en la red Patoliri o en la red Ponzán, hubo muchas mujeres, además en muchos puestos diferentes, o sea, que es una cosa interesante, ¿no? Por supuesto, todas las fotos que hay son de tíos, ¿vale? Entonces, bueno, hay una foto que es bastante conocida, que sale Ponzán, Remiro y algunos otros de sus guías, y le dije, joder, ¿podrías hacerme con el mismo más o menos marco, fondo y así, la foto de 5 mujeres, donde está Ponzán, pones a Pilar Ponzán, su hermana, que era pues un personaje también importante de la red, y después pues me pones, pues qué sé yo, otra mañica como Alfonsina Bueno, como Elisa Garrido, y después eso, a Conchita y a Patro. Bueno, por eso, o sea, ya que no tenemos, o sea, en algún lado existirán esas fotos, ¿no? Pero, o sea, pero nunca nos llegan. Ahora, por ejemplo, eso también, gracias a la última vez que fui a Barcelona y estuve con la familia de Huet, he conseguido fotos de la mujer y de la hija de Huet. No tenía hasta ahora. O sea, se acabó el libro, no sabía cuándo se había muerto Rosa, no sabía su segundo apellido, no había visto nunca una foto de ella. O sea, bueno, eso. Al final, eso, he metido todos los nombres de mujeres que podía. En el índice que hay de nombres atrás, no creo que pasen del 15 o 20%, y bastantes hay. Pero bueno, al final la realidad, pues seguro que eran muchas más, pero no nos ha llegado. Bueno, cosas interesantes, otras más de esas del ángulo muerto. Además, aquí sale. Imagino que os suena la 9. La 9 es la primera unidad militar aliada que entró en París, ¿no? París estaba en insurrección, o sea, se había levantado la resistencia, pero igual que pasaba en Valencia, no se podían asaltar los cuarteles alemanes. Bueno, pues la primera unidad aliada que hay es, bueno, ahí estaba la segunda división blindada de Leclerc, estaba dentro del ejército americano. Los americanos no querían entrar en París, pero claro, Leclerc era francés y eso de liberar su capital para él era importante. Miró qué unidades tenía cerca y a ver si podían ser alguna unidad de choque de las que tuviera confianza. Y ahí estaba la 9. La 9 era una unidad básicamente compuesta por republicanos españoles, de los cuales más o menos la mitad venían de antiguas columnas anarquistas y así. Había funcionado muy bien en las batallas de África y Leclerc les dijo, arreando para allá. Bueno, entran en París, tienen algunos combates, pero básicamente entran bien. Entra una unidad muy pequeña, ni siquiera era toda la 9, pero bueno, consiguen llegar a los puntos importantes y la historia es que se dan cuenta que la gente que ven en las barricadas de París, pues hay caras conocidas. Y de repente los de las barricadas miran a los vehículos aquellos y para empezar, no hablaban ni americano ni hablaban francés, hablaban castellano y resulta que algunas eran caras conocidas. Pues eso, empiezan a verse gente de la columna Durruti, empiezan a verse encima y abajo de los vehículos, ¿no? Se libera París, la 9 se queda unos días descansando en el bosque de Boloña, cerquita, y empieza a haber reuniones. ¿Qué pasaba? O sea, ¿quién estaba más o menos de secretario general de la CNT en París en aquella época? Pues un personaje que se llamaba Laureano Cerrada, que igual que Huet y Ponzán son personajes importantes, este es otro de los personajes importantes del libro. Este era un ferroviario de Guadalajara, ya se había distinguido por el manejo de los ferrocarriles durante la Guerra Civil. Y este tipo se distinguió durante la Guerra Mundial porque hizo un grupo de resistencia, pero no era de los que se dedicaban a luchar contra los alemanes. Este se dedicó a la falsificación. Empezaron falsificando bonos de alimentación, después empezaron a falsificar, ¿cómo se llaman? Los Ausweis estos, bueno, pues como pases, ¿no? Para librarte de los alemanes, documentación, etc. Y después se dedicó también a asaltar arsenales alemanes para, básicamente, conseguir armas para cuando se acabara la Guerra Mundial, mandarlas a la guerrilla libertaria que actuara al sur de los Pirineos. Bueno,
Pues Cerrada y los de la 9 y la gente de la CNT se reúnen y los de la 9 proponen, vamos a poner un vehículo extra, vosotros ponéis a 6 guerrilleros, nosotros los ponemos en retaguardia y que se dediquen a coger armas ligeras. Y después nosotros cuando mandemos nuestros camiones a París a por gasolina nueva, más munición, etcétera, descargáis. Dicho y hecho. Uno de los 6, Manolo Huet, y Joaquín Blesa, otro del grupo de más o menos de afinidad de Huet. Bueno, pues estuvieron 8 semanas en retaguardia de la 9, de hecho les tocó alguna vez entrar en combate, y bueno, pues después de alguno de estos combates, parte de los militantes de la 9 anarquistas que estaban en este tinglao murieron. Y ya Manuel Campos, el canario, que es el protagonista, por cierto, de Los surcos del azar, la imagen del cómic que sale detrás, les dijo, bueno, yo creo que lo mejor es que os volváis ya para París, destruimos el vehículo este, que se llamó Canguro, por cierto, y bueno, 8 semanas de recogida de armas, ¿no? Además hay alguna anécdota como llevaban tantas armas a veces en el vehículo que les asomaba más de medio cuerpo, ¿no? Y cuando los veían pasar decían, mira qué valientes estos, que van a pecho descubierto. Pero bueno. Bueno, después, cositas curiosas. Como os he dicho, Laureano Cerrada era un falsificador. Bastante importante, por cierto. ¿Qué mejor regalo le puede pasar a un falsificador? Pues resulta que en mayo del 45, cuando se está liberando Milán, una de las brigadas partisanas que entra en la ciudad era una brigada anarquista que se llamaba Malatesta Bruzzi, y entre los sitios que van liberando, o cuando se ha liberado la ciudad, uno de los sitios que entran es una imprenta cartográfica de Carte Valori. ¿Y qué descubren en esa imprenta? Pues descubren que no todas las pesetas se fabricaban en el Estado español, sino que algunas se fabricaban también en Italia. Y se encuentran las planchas originales pues, de algunos de los billetes. Claro, algunos de los partisanos de esta brigada habían participado en la guerra civil en las columnas anarquistas y después habían participado en la resistencia también en un grupo que se llamaba el Batallón del Río, que era de anarquistas españoles. Claro, bueno, llamaron a París a toda hostia y dijeron, tenéis que venir, o sea, venir aquí rapidito. Vaya que fue cerrada y de repente pues a un falsificador le dieron planchas originales de moneda española. Bueno, la historia es que también Francia acababa de salir de una guerra, muchos materiales no habían y, por ejemplo, el papel que había en esa época no era bueno. Entonces, a mí, por ejemplo, me cuelan un billete falso súper fácil, pero claro, si el papel es crujiente o muy raro, pues igual sí que te das cuenta, ¿no? Bueno, pesetas van a hacer bastantes desde entonces. Pero eso, empezaron a falsificar y se dieron cuenta de que las leyes francesas, mientras no falsificaras francos franceses, eran bastante benevolentes con falsificar otras monedas. Empezaron a falsificar libras, dólares, marcos alemanes, pesetas españolas, billetes de lotería, permisos de trabajo, de defunción, todo lo que se les pasó por la cabeza. Mientras, además, iban comprando armas y, claro, lo único que les faltaba eran francos franceses. Entonces, pues igual que se estaban ya mandando grupos al Estado a continuar con la guerrilla y así, hicieron grupos de acción en Francia para dar palos y conseguir moneda francesa. Bueno, ahí es una cosa bastante que no se ha estudiado mucho, pero bueno, hay un montón de grupos y un montón de palos, ¿no? Bueno, con todo ese dinero, se van a conseguir lanchas rápidas para tráfico de armas por el Mediterráneo. Se van a comprar armas a partisanos en Italia. Se va a comprar un avión con el que se va a tratar de bombardear a Franco en el 48 en La Concha. Se van a comprar bases en los Pirineos para los grupos de acción, de paso, ¿no? Se van a comprar hoteles donde van a vivir parte de estos grupos, así, se van a hacer empresas de transporte. Bueno, se va a crear una estructura súper tocha. La CNT nunca tuvo tanto dinero, pero claro, rápidamente empezó a haber muchas voces críticas con esta manera de funcionar, ¿no? Y de hecho, Cerrada consiguió una cosa dentro del anarquismo muy rara, que es consiguió la unidad confederal. ¿Y para qué la consiguió? Para que lo expulsaran, por supuesto. A él y a toda su gente por métodos inadmisibles. Bueno, esto es en el 50, además en el 51 uno de los grupos que había estado relacionados con Cerrada dan un atraco en Lyon, que es un desastre. No porque no se lleven el dinero, sino porque primero 2 de los policías que iban en la furgoneta mueren durante el asalto, otro queda herido grave, pero es que aparte de eso
muere un peatón y otros 8 quedan heridos. O sea, un desastre. Uno de los del grupo, un antiguo guía de la Responsan, Joan Català, también es herido. Bueno, se esconden, al principio no se sabe muy bien quién ha sido, ponen el guión patas arriba y ya poco a poco se van dando cuenta de que los anarcos españoles habían estado metidos en el lío, ¿no? Bueno, empezó a haber detenciones en toda Francia, torturas a gente de los grupos de acción o, qué sé yo, el mismo Peirats es detenido y es bastante apaleado. Peirats, que odiaba Cerrada sobre todas las cosas, pero él no canta. La historia también es que se empieza a amenazar a CNT en el exilio con ilegalizarla y la burocracia sindical eso le daba pavor. Bueno, la historia es que se cortan bastante de raíz los golpes económicos, tanto en el Estado español como en Francia, ¿no? Y se deja de apoyar a los grupos de guerrilla, que seguirán pasando algunos a ciertas acciones, pero vaya, básicamente los que queden van a funcionar de manera autónoma, ¿no? Sabaté, Facerías y van a ser desautorizados por la propia organización. Bueno, para ir terminando. ¿Quién podía ser uno de los mejores amigos de Manolo Huet? Pues, por cierto, Manolo Huet era el encargado de comprar armas en Italia y así. También tiene algunas historias interesantes. O sea, yo os voy a contar muchas cosas, pero es que después esa letra pequeña da para muchas más. O sea, es que es verdad. O sea, porque tiene mucha relación política, pero es un libro de aventuras bastante heavy. Bueno, pues uno de los personajes más relacionado con Huet en su vida es Quico Sabaté. Quico Sabaté, pues eso, al final posiblemente el más conocido de los guerrilleros libertarios, ¿no? Tanto en Cataluña como fuera. De hecho, en su último pase al Estado, en las Navidades del 59 al 60, Quico Sabaté y su grupo salen de la casa de Manolo Huet, que era quien les había preparado las mochilas, las armas, los botiquines, etcétera, y quien además les dice, hay mucha gente que sabe que vais para Barcelona. Dicen, no tendríais que ir, pero bueno, el Quico tenía un plan en la cabeza potente, que era posiblemente secuestrar a los hermanos Cres, los de los torturadores oficiales de la Brigada Político-Social, y bueno, se fueron para abajo, no duraron nada. El Quico consiguió llegar hasta San Celoni, que por un golpe de suerte, bueno, lo que son las casualidades. O sea, se encontró con un falangista y miembro del Somatén, Abel Rocha. El Quico le disparó primero y resulta que el tipo, que acababa de salir de su casa, llevaba una granada en el bolsillo. La bala de Sabaté le dio en la granada no explotó y despidió el tiro. Y le dio tiempo a Abel Rocha a dispararle a Sabaté. Que dices, bueno, pues al final la suerte a veces es buena y a veces es mala, ¿no? Bueno, eso. Quico Sabaté se conoce o sea, no sé desde cuándo se conocen, sé que por lo menos desde el 45 porque hay pases de armas hacia el sur y ahí van a coincidir tanto Quico Sabaté como Manolo Huet. Eso, después se van a hacer amigos. Cuando al Quico lo destierran y lo tienen en Dijon, a ciertos anarquistas conocidos los alejaban de la frontera, ¿no? Les daban una ciudad y no podían salir de esa ciudad. Eso, el Quico estaba en Dijon, allí el Quico, bueno, una de las imágenes famosas es esa que sale con su mortero de propaganda, ¿no? Bueno, al principio no era de propaganda, lo hicieron de propaganda después porque si no tenía que llevar como sacos para calzar el mortero. La historia es que había un viejecito andaluz que lo sacaba con su moto de Dijon hasta una estación de tren, lo metía por la parte de atrás, el viejecito le compraba los billetes y después ya el Quico se montaba y se marchaba, ¿no? Lo recogía Huet. Huet por aquella época era un empresario, o sea, se había hecho una tapadera que era empresario de alfombras persas en Andorra, que vendía alfombras persas y luego él decía, ¿no? Dice, bueno, también vendemos de Alicantes, que son igual de buenas que las persas, pero nos salen bastante más baratas y la gente no, no se entera, ¿no? Bueno, pues el Quico, o sea, Manolo Huet, que uno de sus motes era el marqués, porque siempre iba como bastante bien vestido para pasar desapercibido, pues eso. Él se ponía bien vestido, su mujer se ponía las mejores galas, cargaban un cochazo que tenían de alfombras y al Quico lo metían debajo, ¿no? Era la época de que Francia tenía muchos problemas con los argelinos, ¿no? Pues básicamente porque los estaba machacando. Pero bueno, Huet por un lado tenía unas credenciales no me acuerdo cómo se llamaba, era como ciudadano de primera o especial a mucha de la gente que había actuado en la resistencia y que tenía
o sea, pues, que había buenas referencias de ellos, la policía les daba esos pases y eso normalmente te evitaba librar controles o así, ¿no? Pero bueno, eso, que si le hubieran levantado las alfombras, pues debajo estaba el Kiko con la fusca preparada, ¿sabes? Por suerte nunca lo pillaron, ¿no? Bueno. Y ya eso, bueno, agradecer eso, que este libro no sería posible sin, por un lado, las aportaciones de Eduardo Pons Prades escritas y, por otro lado, las aportaciones de Antonina contadas, ¿no? Él y ella han sido, pues, como la base más importante de este libro. ¿Por qué eso? Porque la familia ha aparecido después. Para quienes os lo leáis, hay pocas referencias familiares básicamente porque no había conseguido llegar a ellas. Si ahora sale una nueva edición en el futuro y a la editorial le parece interesante, pues meteré X cosas, podré meter fotos, pues eso, de la mujer, de la hija de Webb, del hermano de Webb, pues de unas cuantas cosas y personas que para mí eran completamente desconocidas, ¿no? Después, claro, se solucionan ciertas dudas que yo tenía y que no sabía, ¿no? O sea, pues al final te llega mucha información, no sabes lo que es cierto, no sabes lo que no. Bueno, eso, la familia me ha solucionado unas cuantas cosas, espero que me solucione unas cuantas más, pero bueno, eso, al final, de lo que hay ahora escrito, Eduardo y Antonina son los que más me han dado, ¿no? Y después también lo que son las cosas, tengo la eterna sensación siempre de llegar tarde. Yo a Eduardo Pons Prades lo conocí, estuve en algunas charlas suyas, pero claro, por aquella época ni sabía quién era Manolo Huet. Hoy hemos hablado de Lucio, por ejemplo, también. Yo a Lucio también lo conocí. Cuando se murió, pues un día hablando con Antonina me dice, mira, pues igual a uno de los que les puedes preguntar es a Lucio. Lucio también fue amigo de Huet. Digo, bien, pues cojonudo, pues como siempre tarde, ¿no? Bueno, pues esa sensación. Y ya para terminar, deciros que a veces que me hacen es una de las preguntas curiosas, ¿por qué he escrito este libro? Pues aunque igual suene un poco raro, lo he escrito básicamente porque yo esperaba que lo escribiera alguien y yo poder comprármelo y leérmelo, o que alguien me lo dejara y leérmelo. Pero como eso no pasaba, al final básicamente lo escribí yo para mí. O sea, investigué pues un montón de cosas básicamente para quedarme yo satisfecho y después pues qué sé yo, igual también para darle gusanillo a otras personas que tengan más fuentes y más capacidad que yo de escribir, para que hagan una versión más grande y más buena, ¿no? Pero eso, al final, suene como suene, lo escribí para mí. Y nada, después de este chapón que os he soltado, agradeceros a todas y a todos vuestra presencia. No sé si tenéis cualquier pregunta o queréis comentar lo que sea. Y nada, eso, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por transmitirnos todos estos conocimientos con tanta pasión y traernos a poner la luz, el foco sobre ese ángulo muerto de este personaje tan interesante que estuvo en tantos sitios y con tanta gente y traerlo aquí a GEA en la actualidad. Muchas gracias, Chogui. Y eso, pues cualquier comentario, pregunta que queráis transmitir, aportar. La foto que has comentado que salía Remiro, ¿esa fácil Remiro? Sí, el de Épila. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, es que en la Responsan hay bastantes maños y mañas, sí. Uh-huh. Hay, pues eso, mucha gente de Aragón y bastante gente de Cataluña. Pero bueno, se aprovecharon. Bueno, claro, o sea, Remiro, o sea, es que hubo bastante gente de Aragón en los grupos guerrilleros, ¿no? Pues al final, pues las columnas anarquistas combatieron en Aragón bastante tiempo y pues eso, pues en parte de esos grupos se acabaron juntando en el batallón de ametralladoras de Remiro y después parte de esa gente que estaba muy fogueada también participó en Francia pues en todas las movidas, claro. Venga, sin timidez, ¿eh? ¿El campo de Bernet dónde estaba situado? El campo de Bernet, bueno, está en el Ariège. El Ariège está como encima de Andorra y de esa zona de Cataluña. Lo que tiene un trozo pirenaico y después tiene trozo ya también más de llanura. Bernet, se llama Bernet de Ariège,
pero igual está como a 50 o 60 kilómetros de... Está por encima de Foix, de la ciudad francesa, eso está ya en el llano. Y bueno, lo que pasa es que era, igual que otros no estaban construidos, yo creo que Vernet habían tenido alemanes encerrados de la Primera Guerra Mundial y así, era un sitio que estaba abandonado pero construido. O sea, ahí fueron a barracas, que aunque fueran cutres, eran barracas. Ahora, creo que hay unas marchas senderistas desde Barcelona con el éxodo que hubo de 500.000 personas a París. A ver si nos podéis contar algo de eso. Vale, pues bueno, yo sé de algunas. Es que, por suerte, con el paso de los años, yo creo que el movimiento memorialista se ha ido, o sea, hay cada vez más grupos y más acciones, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo con el tema de la guerrilla, que yo sé que más trato, al principio, por ejemplo, se hacían las jornadas de Santa Cruz de Moya, más centrados en grupos comunistas y así, y también fue las primeras reuniones de guerrilleros, pero ahora hay muchas iniciativas en muchos lados. Y ahora se están empezando a recuperar también rutas de pasión, ¿no? Por un lado está la ruta de... ¿Cómo se llama este? Joder. Me acuerdo de muchos nombres y después otros importantes me olvidan. Bueno, eso, ahora tanto desde el lado francés como desde el lado del Estado español hay bastantes iniciativas, igual que también, por ejemplo, en el sur se está haciendo la desbandada, que se están haciendo también paseos. La gente de los maquis del Bergadá ha hecho rutas desde la base esta que os he dicho que se había comprado, que es el Mastartàs, que está en Francia, hasta Berga, que era una de las rutas habituales. En Cataluña, por ejemplo, se ha creado la Federación de Grupos Excursionistas Libertarios y han conseguido comprar una GR, que esto no tenía yo ni idea, que las GRs, o sea, las compran los grupos excursionistas, y después ellos se encargan de su mantenimiento, su pintura, la edición de los mapas y todo eso. A estos, como básicamente debían ser un grupo de punkis, gente de pelos largos y así, la Federación Catalana de Montaña les costó como 2 años al final darles la ruta, pero lo han hecho, que yo creo que es la 179, y eso sale del Tartàs y va hasta la zona de Manresa. Y lo que está guay de esta gente, que no solo han hecho los planos con indicando todos los sitios, sino que además le ha dado el contenido político que yo creo que necesitaba esta ruta, ¿no? Porque también en Cataluña está la carrera Cara Cremada. Cara Cremada supuestamente era Ramón Vila, uno de los pasadores, guías y saboteadores de la CNT. Para empezar, Cara Cremada era el nombre que le daba la Guardia Civil. O sea, el nombre que tenía básicamente los grupos era Maroto, Jabalí, El Feo o Pasos Largos. Pues ya empezamos mal si le das el mote que le daba la Guardia Civil. Y después era una ruta deportiva que no hacían ninguna mención al porqué del nombre, ¿no? Entonces, simplemente, pues es una cosa capitalista más. Pero ahora cada vez hay más iniciativas políticas por parte de grupos memorialistas en cuanto a eso, reivindicación de espacios, de caminos, de personas, etcétera. No te he respondido del todo, pero lo que he podido. Al principio, cuando estás empezando la presentación, así de pasada, has hablado del robo de la memoria. No sé si te puedes ampliar un poquito. Vale. Pues la historia es que, bueno, yo con el blog, pues muchas veces hablo de grupos, hablo de algunas acciones, hablo de cosas y a veces hablo de cosas más en general. Entonces, con lo del robo de la memoria, yo al principio básicamente, claro, yo me centro en la memoria libertaria, ¿vale? Al principio achacaba muchos de los males, sobre todo al franquismo, que básicamente es el gran usurpador de la memoria, ¿no? No solo de la libertaria, sino de muchas otras. Pero después me he dado cuenta, muchos de los libros tienes que rascar muchísimo para sacar que tal era anarquista o que no sé qué o que no sé cuántos, ¿no? Entonces, empecé haciendo un artículo sobre el caso de la resistencia en Francia, porque ahí básicamente todo lo que me leía era todo del PCE y, bueno, yo llevo haciendo un censo de resistentes anarcos en redes de evasión y en la resistencia en Francia desde hace años y tengo como cerca de 1000 nombres. Y, o sea, grupos específicos anarcos y un montón de cosas. Eso no figura en ningún lado. Y entonces hice algunos artículos
pues ya diciendo, pues eso, que no solo la memoria nos la había quitado el franquismo, sino que también, por ejemplo, muchos historiadores de ahora, pues igual porque la mayor parte de las cosas escritas están escritas un poco desde la óptica del PC o así, pues ignoraban la memoria libertaria y no hacían más que continuar con lo que está escrito, ¿no? Pues igual que, qué sé yo, que hay muchos historiadores que dicen, pues es que muchas de estas memorias orales o escritas un poco de aquella manera son muy poco rigurosas. Pero bueno, pues vosotros y vosotras también sois poco rigurosos en ciertas cosas, ¿no? Al final, eso, o sea, yo de las cosas que me leía al principio, que no o sea, básicamente no podía coger ningún dato, ahora cojo esas mismas con lo que sé, no tiene nada que ver. ¿Sabes? Entonces, he ido haciendo unos artículos también, eso, del robo de la memoria, tanto al norte como al sur de los Pirineos, y de hecho ahora voy a tener que prepararme un poco más porque desde que salieron los artículos en algunos sitios me han dicho, oye, ¿podrías venir a dar una charla de esto? ¿Sabes? Entonces ahí, bueno, o sea, ya no es solo las maniobras que hubo en aquellos tiempos del PCE por tratar de quedarse con el pastel, sino que después ellos han publicado más y después muchas veces muchos historiadores solo han aceptado esa versión, ¿no? Cuando cada vez hay más versiones diferentes. Que no solo es la memoria libertaria, la socialista también está, por lo menos en Francia, está completamente desaparecida, e incluso la de los independentistas catalanes y vascos. Pero bueno, me imagino que poco a poco.